la tercera vía y ese camino de la prosperidad para un país que ojalá esté en paz. ¿Cómo sería esa fotografía? Doctor Moreno, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Señor presidente Juan Manuel Santos, señores expresidentes, señores ministros, alcaldes, demás autoridades, señoras y señores. Es sin duda un privilegio tener con nosotros un grupo tan extraordinario de estadistas que, como nos recordaba el presidente Santos, cada uno en sus respectivos países lideraron procesos de cambios trascendentales. En la mañana tuvimos al presidente Bill Clinton y al ex primer ministro Tony Blair, y ahora nos honran con su presencia los expresidentes Felipe González, Fernando Enrique Cardoso y Ricardo Lagos. Cada uno de ellos, como sabemos, enfrentaron diferentes desafíos propios de las realidades de sus países, pero lo hicieron con visiones similares en cuanto a sus políticas públicas. Una visión que más tarde se conocería como la tercera vía y que marcó así un hito en el contexto internacional. Fue esta la tercera vía el término que acuñó el entonces primer ministro Tony Blair en los años 90 para promover una propuesta política de ala renovadora del laboralismo británico que buscaba diferenciarse tanto de las políticas de libre mercado de los conservadores como del tradicional estatismo socialista. El capitalismo versus el socialismo puede rastrearse a los tiempos de Marx y Engels. Sin embargo, fue luego de la Segunda Guerra Mundial que un grupo de países no alineados políticamente, ni con Washington ni con Moscú, propusieron esta tercera posición. Cobró entonces la tercera vía fuerza entre los finales de los años 80 y los principios de los 90, en el contexto del fin de la Guerra Fría y cuando las políticas del expresidente Ronald Reagan y la ex primera ministra Margaret Thatcher comenzaban a mostrar debilidades en el ámbito regulatorio. Lo siguieron otros líderes contemporáneos, como vimos esta mañana con el ex primer ministro Tony Blair y el presidente Clinton, y por supuesto con el expresidente Felipe González. En Europa también el ex chancellor de Alemania Gerhard Schröder, el presidente Zedillo en México, y por supuesto los presidentes Fernando Enrique Cardoso en Brasil y Ricardo Lagos en Chile. Con las realidades propias que les tocaba enfrentar, todos buscaron encontrar un equilibrio entre las ventajas de los mercados competitivos y los beneficios de las políticas públicas que le daban al Estado un papel preponderante en el acceso a los ciudadanos a la educación, a la capacitación laboral, a la salud y a la seguridad social. Para algunos fue una forma de modernizar la socialdemocracia, manteniendo su apasionado compromiso con la justicia social y los objetivos de libertad e igualdad de oportunidades, pero adoptando para lograrlo instrumentos y vías innovadoras más flexibles. Propuestas como las del presidente Clinton y el primer ministro Blair buscaron reemplazar la propiedad e intervención directa del Estado en la economía por políticas de competitividad respetuosas del mercado, complementadas con políticas públicas y regulaciones que protegieran y reinsertaran a la sociedad y pudieran traer a ella a aquellos ciudadanos que se quedaron atrás. Todo esto en un contexto donde la globalización creó condiciones de competencia entre economías con estándares laborales, impositivos y medioambientales de distinta índole y con niveles de exigencia diferentes. La tercera vía también se distinguió por su pragmatismo, sin ataduras dogmáticas o prescripciones universales. En la práctica, los gobiernos identificados con la tercera vía se caracterizaron por llevar adelante una agenda de gobierno que buscaba un equilibrio de la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal, con la necesidad de atender los grandes pasivos sociales acumulados durante la vigencia de políticas orientadas a soluciones de mercado. Los ciudadanos premiaron una y otra vez este enfoque con reelecciones o con continuidad en sus coaliciones. Todo esto sucedió alrededor de hace 20 años,
en algunos casos hasta hace 30 años. Pero es mucho lo que el mundo ha cambiado desde entonces, y los países de la América Latina y el Caribe han logrado una profunda transformación. Y para comprender la magnitud de ese cambio, basta simplemente recordar cómo estaba América Latina la última vez que en estas tierras tuvimos un mundial de fútbol, en México en el año 86. En esa época aún estábamos sumergidos en lo que se vino a llamar la década perdida. Algunas de nuestras democracias salían de gobiernos militares, pero ciertamente eran frágiles. Muchos de nuestros países seguían presos de la hiperinflación y 1 de cada 2 latinoamericanos era pobre. Hoy, gracias a la llamada Copa de las Copas que se celebra en Brasil, los ojos del mundo están puestos nuevamente sobre América Latina. Pero ahora somos ya una región mayoritariamente de clase media. Es más del 50% de los latinoamericanos hoy son de clase media. La pobreza ha bajado a menos de un 28% de la población. La inflación promedio es de un 7%. Y la deuda pública es mucho menor que la de los países europeos. Son entonces todos estos logros destacables, pero no hay duda que aún tenemos enormes desafíos, como por ejemplo, cómo reducir la vulnerabilidad de gran parte de nuestras clases medias y los aún elevados niveles de desigualdad. También nuestra productividad es baja y nuestra informalidad laboral es alta. Nuestra educación no tiene los estándares de calidad necesarios para competir en un mundo global y nuestro stock de capital es insuficiente. Nuestra infraestructura y nuestra capacidad tecnológica están aún muy lejos de nuestros competidores y la seguridad personal y jurídica tiene varias debilidades. Está claro entonces que vivimos en un momento muy diferente, con grandes avances, pero con desafíos por atender. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestro nuevo objetivo fuera desarrollar el próximo James del software, o el Neymar de la robótica, o el Iker Casillas de la biología molecular, o el Alexis Sánchez de la física? Es todo esto lo que queremos comentar ahora, y gracias una vez más, presidente Santos, por invitarnos a esta discusión de lo que significa la tercera vía en esta dinámica de un proceso de paz como el que vive Colombia, en que los temas de regulación y competencia, de sostenibilidad e inclusión, con fórmulas pragmáticas que nos permitan derramar entonces los beneficios del crecimiento a los sectores más vulnerables de nuestra población. Quisiera empezar con el presidente Felipe González, una persona que ha tenido una mirada sobre América Latina desde Europa de muchos años, una persona que, como nos recordaba el presidente Santos, tuvo un enorme éxito como presidente del gobierno español. Quisiera empezar ahora esta discusión que sostuvo brillantemente el presidente Santos, ahora en español, ahora con la mirada desde nuestra propia dinámica, nuestras propias complejidades y cómo alguien como usted, presidente González, que durante años, de una u otra manera, ha estado siempre pendiente de la paz de los latinoamericanos, pero especialmente de la paz de los colombianos. Muy bien, buenos días a todos, presidente. Primero, enhorabuena, más allá del resultado electoral, por lo que le he oído esta mañana. Y me gustaría arrancar así, porque es verdad que mi compromiso con América Latina en general y con Colombia en particular ocupa más de la mitad de mi propia vida, que ya es una vida larga, con 72 años. Y felicitarlo porque yo lo voy a traducir a un lenguaje andaluz, ni siquiera español, lenguaje español. Porque hoy ha querido decirle a los colombianos, si queremos resolver el problema de la paz con aquellos que prefieren las botas a los votos, no podemos consentir que los que queremos votos nos dividamos entre nosotros.
y ha llamado a todos los que votaron para participar en el nuevo relato de esta Colombia que está en un punto de inflexión que tiene multitud de matices apasionantes. Una vez más quiero decir públicamente, presidente, algo que cuesta trabajo que digan los dirigentes de Colombia. Es la primera vez en mi vida y en mi relación con Colombia que veo que la oportunidad de la paz se puede convertir en la conquista de la paz. Y no imagino a nadie que no esté en ese compromiso. Puede haber diferencias de cómo, por dónde se transita para llegar a ese punto de superación del conflicto. Pero no imagino a nadie que no esté por ese objetivo. La paz tiene un valor en sí mismo. Recuerdo a un viejo socialista que cuando se dividió el movimiento socialista y comunista fueron a visitar la Unión Soviética en el año 20. Y en esa visita tuvieron un encuentro con Lenin. Era un catedrático en la Universidad de Granada, España. Cuando la invasión de Granada de Reagan, la primera foto que salió en la NBC fue foto de Granada, de allí de mi tierra, con Alhambra. Y me asustó, porque yo no sabía que había llegado tan lejos. Este hombre, sí, nadie se había informado. Estábamos Belisario y yo al frente del gobierno, ahí hicimos lo que pudimos para evitar muertes. Como nadie se había informado, la foto de archivo primera que salió en la televisión ponía invasión de Granada. Ya apareció Granada como si estuvieran de nuevo desalojando a Boabdil, el rey que echó a Isabel la Católica. No, era Granada, la isla del Caribe. Muy bien, decía que en esa visita a la Unión Soviética, donde se dirimía la división de la izquierda tiene siempre la buena costumbre de dividirse para ser más auténtica. Ajá. Ahora, ese fenómeno que yo creía que era solo de mi tribu ideológica, lo veo también en Colombia en el centro derecha. Se dividen a ver quién es más auténtico. Bueno, visitan la Unión Soviética y se encuentran con Lenin, que era el Papa mundial de la nueva izquierda, para emplear la terminología de... Y este catedrático era un hombre sensato, era, digamos, socialista a fuer de liberal, y creía en la libertad y creía en la justicia social. Le dice a Lenin: oiga, de todo lo que hemos visto aquí, noto que falta la libertad. Y Lenin le respondió: ¿libertad para qué? Y el hombre dice: para ser libre. Parece tautológico. Libertad para ser libre. Paz para no soportar la violencia. Paz para vivir en paz. Paz para estar en paz con nosotros mismos. La libertad, la paz, tiene un valor en sí mismo. Pero además, como decía Billy Brandt, la paz es la condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo pleno de los pueblos. Por tanto, estamos en el momento en que la prenda de la paz la tenemos en la mano. Y esta vez Colombia no la puede perder después de 50. ¿Por qué se lo digo con pasión? El momento es tan especial que vemos esta mañana a Bill Clinton o a Tony Blair. Como yo soy analfabeto funcional, los oía por la traducción. Por tanto, Norteamérica, Europa, pero si ahora estamos aquí en esta región con la que yo me identifico por razones que no tengo que explicar, es la primera vez que toda la región quiere la paz. Más allá de las posiciones ideológicas, más allá de los regímenes políticos, todos están en favor de la paz. Desde La Habana pasando por México hasta Argentina, de Chile hasta Venezuela, Ecuador, todo el mundo quiere la paz. Todo el mundo comprende y quiere que Colombia resuelva un conflicto
que cuando lo resuelva Colombia va a repercutir en toda la región. Va a ser un respiro de paz para la región. Por tanto, presidente, ojalá encontremos el nuevo relato que sume a todos los colombianos que quieren la paz y que quieren el voto para decidir su futuro, y que sean capaces también de sumar a los colombianos que creyeron que podrían llegar al poder por las botas y no por los votos. Que cuenten votos en lugar de contar fusiles. Démosle el espacio para que cuenten los votos. Es un proceso complicado y yo tendría que hablar de la tercera vía que nunca practiqué sabiéndolo. Como el pequeño burgués de Molière hablaba en prosa, pero yo no sabía que hablaba en prosa. Por tanto, yo hice ese ensayo en los años 80. Esto que ahora se acuña como la idea de una tercera vía, me producía un cierto recelo. Cada país tiene su historia, como decía hoy Bill Clinton hablando de Colombia. Y en la historia de mi país la tercera vía era ni capitalismo ni comunismo. Pero claro, la tercera vía era fascismo. Eso a mí me encogía el estómago, eso de pensar, yo en esa tercera vía no me estoy. Pero ¿en qué consiste? ¿Y cuál es la variante actual? Verá, ha habido siempre una tragedia en la izquierda latinoamericana y del sur de Europa. Y es que nosotros hemos confundido con cierta frecuencia los objetivos y los instrumentos para llegar a los objetivos. Y teníamos más proclividad a casarnos con los instrumentos que a conseguir los objetivos. La virtualidad de eso que llaman pragmatismo o del espíritu reformador es la lealtad con los objetivos de mayor libertad, mayor justicia social y por tanto mayor igualdad. Esos son los objetivos y los instrumentos se adaptan, se adecúan a cada momento de la historia en la que se vive. Y es verdad que desde que empecé hace más de 30 años, yo tuve un conflicto con mi partido porque defendía la economía de mercado. Y la defendía como un instrumento eficaz de creación de riqueza. Pero sin hacer esta cosa de exaltación de mercado que vi en el triunfo de la ideología de Thatcher o de Reagan, e incluso a principios de los 90, cuando se cae el muro de Berlín y cuando desaparece el comunismo, y algunos de los líderes políticos decían, bueno, con que haya mercado, no es cierto, el mercado no tiene alma, no tiene corazón social, no tiene alma social. Yo acepto la economía de mercado, pero no acepto la sociedad de mercado. El ser humano no es una mercancía y nunca lo voy a aceptar. Por tanto, la economía de mercado se puede ver como una de las libertades del ser humano para tener iniciativa económica. Pero vean, para no hacerlo demasiado solemne, la relación entre el mercado y la democracia es una relación muy desigual, porque no hay ninguna democracia sin mercado. Libertades económicas son esenciales para el funcionamiento de la democracia y la libertad de iniciativa económica también, pero sí hay mercado sin democracia. Al menos Pinochet lo puso de manifiesto y Franco también. Por tanto, no le demos el mismo valor, porque entonces confundimos el mercado, la economía de mercado, con una sociedad de mercado, y el ser humano, repito, no es una mercancía. Por tanto, yo he defendido la economía de mercado porque me parece más eficiente para generar la riqueza que necesitamos, para igualar las oportunidades y facilitar la cohesión social. Y los que han estado en contra de la economía de mercado, y tenemos ejemplos relativamente próximos, incluso geográficamente, con exceso de intervencionismo, a veces consiguen redistribuir bien la miseria, pero muy pocas veces. Siempre hay una especie de nomenclatura que vive muy bien a costa de que los demás vivan muy mal. Por tanto, ¿cuál es el elemento básico?
Tenemos que ser capaces de tener una economía altamente competitiva, sobre todo ahora en la nueva etapa de la inserción en la economía global. Tenemos que ser altamente competitivos. Y esa competitividad de nuestra economía tiene que crear un excedente que nos permita redistribuir ese excedente. Antes oía decir en el panel anterior, redistribuir la riqueza. No es exacto. Se redistribuye el excedente que se genera, no exactamente la riqueza. Y si uno tiene un árbol con mucha fruta y cree que la buena cosa es redistribuir el árbol, de una vez lo hace y ya se queda sin fruta el resto del tiempo. Hay que intentar que produzca el máximo de fruta posible para ir redistribuyendo equitativamente esa fruta. Por tanto, hay un desequilibrio entre la democracia y el mercado que siempre favorece a la democracia. La democracia es imposible que exista sin un mercado en cualquiera, sin una economía de mercado en cualquiera de sus variantes. Al contrario, no ocurre. Tenemos que tener una economía altamente competitiva y crear un excedente de riqueza que nos permita hacer política social. Por tanto, esto nos lleva a definir cuál es el papel del Estado, que Colombia lo viene haciendo y que si se consigue, como espero, pronto, repetiré esto, pronto, que haya un acuerdo de paz, porque entonces empezará la post-paz, el post-conflicto. La paz es algo más que la ausencia de guerra, es la capacidad para generar convivencia, conllevanza primero, convivencia y bienestar, eliminado el obstáculo de la violencia. Así que si se consigue, ¿cuál será el papel del Estado? Para un país bendito como Colombia, que a veces no aceptan la bendición los colombianos, pero para un país bendito como Colombia, realmente lo tiene todo y por tanto lo puede hacer todo. Para un país así, el Estado tiene que facilitar la función primera del Estado, la primera no, la segunda. La primera es que funcione bien la seguridad y la libertad, por eso se crearon los Estados. Y la segunda, que sea capaz de ofrecer, incluso en una combinación público-privada, voy a ir acabando si no me extenderé mucho, la infraestructura necesaria para que esa economía florezca, crezca, genere riqueza. Primera función del Estado. Y lo puede hacer como una combinación público-privada. Segunda función del Estado. El mercado no va a resolver la justicia social, ni nadie se lo pide al mercado. El señor mercado no está casado con la justicia social, sino con la creación de riqueza. Es la política la que tiene que casarse con la justicia social. Y hay muchas maneras de hacerlo, y aquí es verdad que hay un par de especialistas. ¿Cómo se redistribuye ese ingreso o ese excedente? Mejorar la educación es mejorar la igualdad de oportunidades y además crear capital humano que se necesita para seguir aumentando la capacidad de competir en una economía abierta. Mejorar la asistencia sanitaria es mejorar el capital humano y redistribuir riqueza. Hacer vivienda para darle un techo a quien no lo tiene mejora la condición social de la gente. El Estado lo puede hacer solo si tiene recursos, lo puede protagonizar o lo puede coprotagonizar, pero solo el Estado tendrá la visión para tener una política capaz de mantener la cohesión social. ¿Será la misma que hace 30 años cuando yo empecé? Seguramente no. Todavía algunos me preguntan, ¿haría usted la misma reforma educativa que hizo hace 30 años? Yo he contestado muchas veces, pero me toman por tonto. Con la revolución tecnológica que ha habido, con las posibilidades que tenemos ahora de esa revolución tecnológica, de expandir, de difundir, de llegar a todos los rincones, con la revolución educativa y sanitaria. Voy a hacer lo mismo con los instrumentos que teníamos hace 30 años. Utilizaría los instrumentos de ahora,
Por tanto, ¿en qué consistiría eso que hemos dado en denominar tercera vía? Consistiría en conseguir una economía eficiente, capaz de competir, y una política capaz de cohesionar socialmente. Porque ahora tenemos un nuevo y con eso termino. Y lamento decirlo porque habrá todavía algunas dudas por ahí. Cuando empezaron los movimientos antiglobalización, que empezaron en tu país, querido Fernando Enrique, ahí es donde empezaron, no, y fue interesante. Eran movimientos muy interesantes que se basaban en un error de diagnóstico. Y el error de diagnóstico es decir, no, esto de la globalización es un nuevo invento del imperialismo para dominar a los países desarrollados, en desarrollo, a los países emergentes. Y se lo creyeron muchísimos jóvenes. Pero claro, 15, 20 años después, vemos que los países más desarrollados, incluidos los europeos, incluidos el mío, lo están pasando muy mal, incluido Estados Unidos, y los emergentes están funcionando bastante bien, no todos. No he hecho disparate, están pagando los disparates. Pero los países emergentes, o sea, se ha desplazado la capacidad de creación de riqueza y de crecimiento de lo que llamábamos el primer mundo, los países centrales, a lo que se llamaba tercer mundo, periferia o países en desarrollo. Por tanto, el argumento inicial de los movimientos antiglobalización de pronto no servía. Y me dio pena que no se reconvirtieran para analizar cuáles son los problemas implícitos en este modelo de economía global. Y destaco dos que van muy unidos. Un exceso de financiarización de la economía, que no es el papel tradicional de los bancos, sino de los actores del sistema financiero, que induce fundamentalmente eso a una enorme desigualdad en la distribución de la renta. Esa desigualdad es compatible con la eliminación de la pobreza. Se puede ir eliminando una parte de la pobreza y al mismo tiempo sigue creciendo la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Yo hago una aproximación ideológica, pero no quiero convencer a nadie ideológicamente. Lo que digo es que ahí está el pequeño tumor o el gran tumor de este modelo en términos de sostenibilidad. Si sigue creciendo la desigualdad en la redistribución del ingreso, el modelo no será sostenible. Y por eso, utilizo a su autor, por eso, ante una cierta crisis de sistema sin alternativas de sistema, aparecen, miren para cualquier lado, lo que Fernando Enrique llama utopías regresivas, que ponen el dedo en la llaga de la denuncia, pero que lo que ofrecen es una aventura con resultados peores que lo que denuncian. A eso tenemos que estar atentos. Tenemos que acertar en el camino. Vea, Colombia tiene una grandísima oportunidad. Por favor, no lo desaprovechen los colombianos. Tienen la oportunidad de conseguir vivir en paz después de 50 años de conflicto. Tienen la dificultad de que por primera vez en la historia hay que aplicar una justicia transicional y no se juzga el pasado, se juzga el presente vivo. Y por tanto tienen que poner en la balanza, hay que hacer justicia y hay que conseguir la paz. Si para conseguir la paz hay que aplastar a la justicia, será una paz relativa. Pero si para conseguir la justicia tienen que seguir muriendo por la violencia los colombianos de las nuevas generaciones, no se habrá hecho justicia. Ese es el punto extraordinario. Y yo les deseo, de verdad, deseo que acierten. Sé que van a acertar. Y simplemente les digo, el presidente lo sabe, pero quiero que lo sepan todos. Conmigo cuenten, porque siento a Colombia.